¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todas. Estamos a punto de dar inicio a nuestra transmisión de hoy. Hoy estaremos entonces hablando sobre el estrés, cómo lidiar con el estrés. Así que les voy dando la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a este tiempo de anclados. Recuerde que ya nuestro programa se llama Anclados y es un espacio de consejería bíblica. Entonces voy saludando y dando la bienvenida a todos los que van ingresando a nuestra transmisión de hoy, a Diana Cristina Pinto, a Alejandra Cardona, a Gemelas Ruiz, que están con nosotros en la tarde de hoy. Bienvenidos entonces todos y todas a nuestra transmisión de Lidiando con el Estrés. Janet Martínez y Rubiela Granda también está con nosotros. Diana Cristina Pinto está con nosotros. Buenas tardes, Diana. Gina Soto, Pedronel Duque, saludos. Juan Camilo Montoya también saludos, está con nosotros. Janet Martínez, el Señor la bendiga, Janet. Puede ya compartir el link en su muro de Facebook o también puede hacerlo a través de WhatsApp. Sixto Serrano, buena tarde, el Señor te bendiga, Sixto. A Gloria Rendón, buenas tardes, que el Señor la bendiga igualmente. Harold Chaparro, buena tarde. Hoy hablaremos de cómo lidiar con el estrés y será el programa de esta semana. Casi siempre estos temas de consejería bíblica los abordaremos durante dos programas. Esto porque son temas extensos que requieren ciertas explicaciones y también pues mirar sus causas, pero también cómo a través de la escritura podemos entonces lidiar con ellos, cómo responde la Biblia a ello. Gina Soto, feliz tarde. Luzaide Aria está con nosotros. Marlene Arboleda. Luzaide, buena tarde para usted y su familia. Emilia Acevedo y Fabiola Gómez también. Alba Fisco y Luz Mari Álvarez, buena tarde. Estamos saludando en esta primera parte, como lo hacemos siempre. A Luz Mari, buena tarde. A Yesenia Gómez, buenas tardes. A Hugo, bendiciones Hugo. Janet Acevedo, buena tarde. Juan Camilo Montoya, buenas tardes Juan Camilo, un abrazo. Jaycer Astrid González, Yeser, buenas tardes. A Elena Sánchez, también un saludo en la tarde de hoy. A Diela Moncada se une también a esta hora en nuestro tiempo de anclados. A Gloria Benjumea, un saludo. También a Janet Acevedo Rivera, saludos también entonces a ellos. María Ofelia Contreras está con nosotros. Claudia Patricia Pino, buenas tardes. Un abrazo, Claudia, allí en El Salado para usted y toda la familia Pino. Comencemos el tema de hoy entonces con un texto bíblico. Y es que ya Jesús nos había advertido acerca del tema del estrés. Obviamente no con esta palabra, sino con otra. Por ejemplo, podemos leer en San Lucas 12:21 la siguiente expresión. Déjenme leerlo aquí en el 22, cuando dijo a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Y así Jesús nos ha enseñado y nos dijo, solamente en San Lucas, también está en Mateo, el tema del afán. De hecho, en el Evangelio de San Mateo 13, en la parábola del sembrador, se nos habla de esa semilla que es la escritura, que no dio fruto, y Jesús explica por qué. Y es por los afanes de la vida, los afanes de la vida. Así lo dice San Mateo 13:22. Y el Señor explica que el que fue sembrado entre espinos, el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Bueno, no vamos a hablar de tanto el afán, que es el término más cercano para hablar del estrés. ¿Qué es el estrés? Y vamos luego a mirarlo desde la escritura. De la página en internet del Instituto Nacional de Salud Mental, habla de 5 cosas que usted debe saber sobre el estrés. Dice que todo el mundo se siente estresado de vez en cuando. Pero ¿qué es el estrés?
y cómo afecta nuestra salud en general. ¿Qué puede hacer para controlar el estrés? Bueno, la definición de estrés es la forma como el cerebro y el cuerpo responden a cualquier demanda, cualquier tipo de desafío, como el rendimiento en el trabajo o en la escuela, o un cambio importante en la vida o acontecimientos traumáticos. Eso puede causar estrés. El estrés puede afectar nuestra salud. Es importante entonces prestar atención a la forma en que se enfrentan los acontecimientos estresantes de menor y mayor importancia para saber cómo y cuándo debemos buscar ayuda. Algo que tenemos que entender como creyentes es que también el estrés nos afecta a nosotros. Sería insensato decir que todo el mundo está estresado pero que el cristiano no. De hecho, el texto que he leído sobre los afanes de este siglo, que no nos afanemos por el vestido, hace parte de lo que Jesús dijo a sus discípulos. Quiere decir, estamos en este mundo, aunque no somos del mundo, y nos vemos también evocados, o nos vemos también invadidos, y nos vemos también afectados por lo que en este mundo se da. La gran diferencia con los creyentes es que tenemos respuesta en Dios. Yo creo que todos y cada uno de los que pueden estar viendo y escuchando esta reflexión de Anclados pueden expresar que algún día han tenido estrés o en este momento están estresados. Se ha hablado del estrés como la enfermedad silenciosa. Y es que el estrés muchas veces reposa en nosotros y simplemente reacciona en nuestro cuerpo con enfermedades de todo tipo. Pero hablemos en primera instancia de que el estrés afecta a todos. Todo el mundo se siente estresado de vez en cuando. Hay diferentes tipos de estrés y todos se originan riesgos para la salud física y mental. Un factor estresante puede ser un acontecimiento que suceda una sola vez y que dure poco tiempo, o puede ocurrir reiteradamente durante un largo periodo de tiempo. Algunas personas pueden lidiar con el estrés más eficazmente o recuperarse de los acontecimientos estresantes más rápido que otras. Esto depende a la forma en que se responda a las situaciones difíciles, a la resiliencia que se ha llamado. Bueno, algunos ejemplos de estrés incluyen estos: el estrés de la rutina relacionado con las presiones del trabajo, la escuela, la familia u otras responsabilidades diarias. Eso, lo cotidiano, bajo presión, puede causar estrés. El estrés provocado por un cambio negativo repentino, como la pérdida del empleo, un divorcio, una enfermedad, una pérdida. También está el estrés traumático que se experimenta en un acontecimiento como un accidente grave, una guerra, un asalto o una catástrofe natural en la que las personas pueden estar en peligro de sufrir heridas graves o morir. Las personas que tienen estrés traumático pueden mostrar síntomas emocionales y físicos temporales muy angustiantes, pero la mayoría se recuperan naturalmente poco después. Ahora, no todo el estrés es malo. ¿Por qué? Porque el estrés también es una respuesta al peligro. El estrés indica que el cuerpo que se prepara para enfrentar una amenaza o huir a un lugar seguro. En estas situaciones, el pulso y la respiración se aceleran, los músculos se ponen tensos y el cerebro consume más oxígeno y aumenta toda la actividad física y orgánica, por supuesto. Entonces, el propósito de estas funciones es la supervivencia y surgen como respuesta al estrés que causa una situación externa. En situaciones en que la vida no está en peligro, el estrés puede motivar a las personas a cosas buenas, como por ejemplo cuando van a hacer un examen, cuando van a presentar una prueba o una entrevista para un nuevo empleo. Se siente estresado, pero ese estrés puede servir positivamente para prepararse mejor. Cuando no hay situaciones en que la vida está en riesgo, ni situaciones como estas que me ayudan positivamente a mejorar una respuesta o para dar una respuesta, el estrés se alberga en mí y ya puedo somatizarlo. Mi cuerpo y mi mente pueden estar siendo afectados.
Ahora, miremos entonces el tema del estrés frente a la escritura. Ustedes pueden escribir en el chat, todavía no he creado el correo para que ustedes puedan escribirme, pero la idea de que ustedes escriban es, por ejemplo, para que nos digan también en corto plazo qué temas les gustaría que tratáramos en Consejería Bíblica. Por ejemplo, Mónica Meneses nos dice: buenas tardes, pastor, las temáticas están apropiadas y asertivas para el tiempo. Muchas gracias por el espacio, que ha sido de mucha bendición para mi vida. Bueno, Mónica, damos gracias a Dios por ello. Hablemos de Jesús. ¿Será que Jesús alguna vez estuvo estresado? Rick Warren, ustedes conocen a Rick Warren, el autor de libros como Una vida con propósito, El liderazgo con propósito, Una vida con propósito y todo lo demás. Tiene un pequeño libro que se llama Respuestas a las dificultades de la vida. Este libro. Y Rick Warren habla del estrés y habla de Jesús. ¿Cómo lidió Jesús con el estrés? Y me pareció interesante ver que Jesús también estuvo bajo presión, sufrió presiones del tiempo, rara vez pues gozó de privacidad, siempre lo interrumpían, las personas en repetidas ocasiones lo malinterpretaron, lo ridiculizaron, lo criticaron, experimentó tal clase de estrés que hubiera hecho claudicar a cualquiera de nosotros si estuviéramos en su lugar. Pero al ver la vida de Cristo descubrimos que Jesús pudo conservar la paz aun cuando estaba bajo presión. Quiere decir, esta paz es totalmente opuesta o antagónica al estado de estrés. Nunca estuvo en apuros, siempre estaba calmado, poseía tranquilidad, una vida que le permitía lidiar con el exceso de estrés y demandas de su época. ¿Cómo lo logró hacer? Bueno, hay fundamentos bíblicos que nos hablan de Jesús, cómo él pudo vivir su vida en esta tierra lidiando con tantas cosas, pero no perder de sus cabales, permanecer firme y saber hacia dónde iba. Y eso es lo primero, ¿sí? Lo primero que uno tiene que empezar a analizar y a preguntarse para lidiar con el estrés es saber quién soy. Saber quién soy. ¿Y eso qué significa? Bueno, Jesús tuvo muchas declaraciones, todas ellas en Juan, sobre todo los yo soy. Yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan de vida. Luego Jesús dice, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Todos esos yo soy son declaraciones donde Jesús sabía quién era Él. No son declaraciones meramente religiosas, espiritualistas o morales. Es una realidad. Él sabía quién era, de dónde venía y hacia dónde iba. Jesús tenía su vida clara. Y ese es el primer principio para controlar el estrés en la vida nuestra. Saber quién soy. Es el principio de la identidad. Jesús dice que él sabía quién era, y lo dijo en el Evangelio: yo sé quién soy, y yo doy testimonio de mí, y el Padre da testimonio de mí. Y es de suma importancia saber quién se es para manejar el estrés, porque cuando uno no sabe quién es, entonces otro me dirá quién soy desde su propia perspectiva, y entonces ahí yo ignoraré mi identidad. Entonces, cuando otro dice quién soy yo, voy a resultar ser manipulado y presionado para hacer lo que los otros dicen quién soy, o que ellos quieren que yo sea. Así que definir mi identidad, saber quién soy, me ayuda en primera instancia a lidiar con el estrés. Jesús sabía quién era. No se dejó etiquetar de los demás, aunque los demás quisieran etiquetarlo. Él sabía quién era. Hay mucho estrés que experimentamos en la vida como resultado de portar una careta, de no ser genuinos con los demás, de vivir una doble vida o una aparente vida y no ser quien somos. Esa inseguridad siempre ocasiona presión en nuestras vidas. Y cuando estamos inseguros, pues estamos siendo obligados a actuar y adaptarnos como los demás quieren vernos o como los demás piensan que somos. Entonces establecemos estándares muy reales en nuestras vidas y
Esto, a pesar de que luchemos y luchemos y luchemos, nos quedamos cortos. La tensión y la presión son el resultado de no ser genuinos y de no ser lo que realmente debemos ser. Ahora, entonces la primera manera de controlar el estrés en mi vida es adquiriendo un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio interno en cuanto a lo que soy. Sé quién soy y sé a quién pertenezco, que esto es también sumamente importante. Soy un hijo de Dios y eso no puedo desconocerlo, no puedo ignorarlo. Y sé a quién le pertenezco a Dios. Si Dios me creó, si Dios me salvó, si Dios me redimió, si Dios dice que soy su hijo, entonces eso es suficiente. Es muy importante el tema de la identidad, porque la carencia de esta, vuelvo a mencionar, genera presiones sobre mi vida para poder o querer aparentar hacia las otras personas lo que ellos pretenden de mí, lo que ellos piensan de mí. Entonces yo encuentro identidad en la Escritura, en Cristo Jesús. Entonces el mundo quiere que tú seas de cierta manera. Tu familia quiere que tú seas de cierta manera. Tu esposa, tus hijos, tus vecinos, la iglesia. Y eso es bien, quizá en ellos haya un deseo, digámoslo, bueno, bondadoso. Pero si yo quiero saber quién soy, en verdad, debo ir a la Escritura. En la Escritura entenderé primero que soy creación de Dios, segundo que soy un pecador, tercero que mi pecado me tiene alejado de Dios, pero tercero que Cristo vino a morir por mí y que su muerte me acerca a Dios. Al arrepentirme de mi pecado, reconocer a Jesús como mi Señor y Salvador, cobro una nueva identidad. Ahora soy hijo de Dios, soy salvo, soy redimido y empiezo a ver en mi vida lo que Dios dice que soy. Y sé lo que Dios dice de mí en la Escritura. Y a través de eso que dice la Escritura, mi identidad empieza a formarse y a forjarse. Así que las presiones externas y las apariencias disminuyen y al disminuir disminuye mi estrés, ese estrés de identidad. Entonces lo primero es saber quién soy. Soy un hijo de Dios, soy redimido, soy salvo, soy limpio por la sangre de Cristo. Un segundo aspecto que es muy importante para lidiar con el estrés es saber a quién tratamos de agradar. Si lo primero, que es de identidad, si no sabemos quiénes somos, entonces genera una presión sobre mí porque los demás me etiquetan, porque los demás me ponen un estigma, me ponen una marca y esperan que yo actúe, viva, responda de acuerdo a lo que yo les he mostrado, a lo que yo he vivido aparentemente y no a mi genuinidad en Cristo, porque debo ser genuino en Cristo. Lo segundo es muy importante. Miren, el principio de manejar estrés en la vida de Cristo se halla en San Juan 5:30. Mira lo que dice Jesús en San Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Entonces, este es el principio. Sepan a quién trata de agradar. Usted entiende que no puede agradar a todo mundo. Y hay un dicho popular que dice, no somos moneda de oro de todas las personas. Porque si usted logra o intenta agradar a un grupo, entonces otro se disgustará con usted. Ni aun Dios se dedicó a agradar a todo el mundo. Entonces, si Dios no se dedicó a agradar a todo el mundo en la persona de Jesús, es en vano que nosotros procuremos agradar a toda la gente. Jesús sabía a quién debía agradar, al Padre. Él es el que debía agradar al Padre. Por eso en Mateo 3:17, en el bautismo de Jesús, recuerdan, el Espíritu desciende en forma como de paloma y una voz le dice, tú eres mi Hijo amado, en ti estoy complacido. Cuando uno no conoce a quien está tratando de agradar, se rinde ante tres cosas. Primero, la crítica.
Entonces, si usted no sabe a quién le está agradando, toda crítica lo va a tumbar, de donde venga, porque le afecta lo que otros piensen de usted. Lo segundo, la rivalidad, porque le preocupa que otro lleve la delantera y le gane, y se lleve el puesto, el lugar o el centro de atracción y atención sea otro y no usted. Y lo tercero, que cuando usted no sabe a quién agradar, lo va a tumbar, lo va a rendir, lo va a derrumbar, es el conflicto, porque se sentirá amenazado cuando alguien discrepa de su opinión. Y entonces, como usted no sabe a quién está agradando, en un conflicto usted lo tomará como personal y allí usted se va a sentir muy estresado. Ahora, Jesús nos indicó un principio. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es eso? ¿Qué es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Es mantenerme en la iglesia? ¿Permanecer en los cultos? ¿Leer la Biblia todo el día? ¿Aprenderme los versículos? ¿Aprenderme los salmos? ¿Orar todo el día? No, no necesaria ni precisamente es eso. El reino de Dios es la voluntad de Dios. Es que en el reino de Dios hay un rey, es Dios. Y en ese reino se hace lo que ese rey dice, esa es su voluntad. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios, significa que Dios nos está invitando a hacer su voluntad y a agradarlo solo a Él. Cuando nos dedicamos primeramente a eso, no a agradarnos a nosotros, no a agradar a los demás, sino a Él, todo lo demás vendrá por añadidura. A algunos le caeremos bien, a otros no tanto, pero eso no es lo relevante para nosotros. Nos vamos a quitar el pesado trabajo de agradar a todos. No agradaremos a todos. Eso es una falacia. Quítese eso de su mente. No agradarás a todos. Es más, si hacemos la voluntad de Dios y vivimos para agradarle a Él, conseguiremos muchos enemigos. Eso sí está garantizado. Pablo le dijo a Timoteo, si quieres vivir piadosamente en esta vida, padecerás persecución. Así que no trate de agradar a los demás. Agrade solo a uno, agrade a Dios. Ni siquiera trate de agradar a una persona. Los seres humanos, primero, somos imperfectos. Lo segundo, nunca sabemos lo que queremos totalmente. Tercero, somos pecadores. Tratar de agradar a un pecador es simplemente una necedad. Pero el creyente ha sido llamado a agradar a Dios. Entonces, hablemos de estas dos cosas que hemos dicho de cómo lidiar el estrés. Ya hemos dicho qué es el estrés. Estamos ahora cómo lidiar con el estrés. ¿Cómo lo hizo Jesús? Primero, saber quién soy. Mi identidad es fundamental. Entenderla, reconocerla, vivirla. Sé quién soy en la persona de Cristo. Mi identidad la tengo en Cristo. Y la puedo entender, la puedo asumir, la puedo interiorizar y vivir cuando leo la Escritura. Entonces, una cosa es lo que tú piensas de ti, otra cosa es lo que la gente piensa y espera de ti, otra cosa es lo que el mundo piensa y espera de nosotros, pero otra cosa es lo que Dios dice de mí y lo que Dios espera de mí. Lo segundo, que me quito un peso de lidiar con el estrés cuando sé a quién debo de agradar. Debo agradar a Dios, ¿sí? Entonces, a veces nosotros le atribuimos el estrés a los demás y palabras como tú me obligaste, debo hacerlo, tengo que hacerlo. Hay muy pocas cosas en la vida en las que tenemos que hacer algo, ¿sí? Cuando decimos tengo que hacerlo, debo hacerlo, necesito hacerlo, realmente estamos diciendo escojo hacerlo porque no deseo pagar las consecuencias. Por ejemplo, cumplir una regla, cumplir una norma, cumplir una ley, ir a trabajar, ir a estudiar. Muchas veces no queremos hacerlo, pero lo debemos hacer por van a asumir las consecuencias que en el quebranto de una ley y una norma sería una consecuencia negativa. Pero entonces difícilmente podrá alguien obligarnos a hacer algo, de manera que no podemos culpar a otro del estrés. Yo decido qué hacer y yo debo pensar cómo hacerlo y por qué lo hago. No debo culpar a los demás. Cuando nos encontramos bajo presión, decidimos permitir que otros nos presionen.
No somos víctimas a menos que permitamos que las exigencias de los demás nos presionen y que ellos nos lleven a ser y hacer lo que ellos quieren que seamos. Pero yo me quito esa presión de encima cuando decido a quién trato de agradar. Y mi llamado, o el llamado de Dios, para nosotros en Anclados esta tarde, es agradar a Dios. Una última cosa, en este programa, porque vamos a dejar para el otro, cuando sigamos hablando de la consejería bíblica y el estrés. Lo otro es organícese, sepa lo que trata de lograr, organice su vida, sus prioridades. Muchas veces el estrés viene a nuestra vida porque no tenemos prioridades bien definidas. Entonces el principio de Jesús para lidiar con el estrés dice en San Juan 8:14, aunque yo sea mi propio testigo, mi testimonio es válido porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Entonces el principio es este, sepa lo que trata de lograr. ¿Sí? Jesús dijo, yo sé de dónde he venido, sé a dónde voy, y a menos que nosotros planifiquemos la vida, fijemos prioridades, entonces experimentaremos la presión de lo que otros consideren importante, de la tiranía de lo urgente, como dice esta frase, es interesante. La tiranía de lo urgente, dejamos que lo día a día, lo urgente, haga nuestra agenda, que ella y las circunstancias nos dicten las prioridades. No, no. Todos los días nosotros debemos vivir de acuerdo a las prioridades o a las presiones. Nótese, hay dos formas de vivir la vida, o a las presiones o a las prioridades. No hay otra opción. O se decide lo que es importante para su vida o permitirá que otros o las circunstancias lo decidan por usted. Entonces nosotros establecemos las prioridades. ¿Vivimos para las prioridades o vivimos para las presiones? Si usted vive para las presiones, el estrés lo tiene garantizado. Pero si usted vive para las prioridades, el estrés va a reducirse. Entonces hay que llegar al final del día y reflexionar. ¿He logrado algo realmente? De todo lo que hice y me afané durante el día, ¿a qué le apunté y a qué le di? Muchas veces nuestra vida es como un tiro de escopeta, ¿no? La escopeta dispara perdigones, muchos balines, a lo que pueda darle. Nuestra vida debe ser como un disparo de fusil, de rifle, que va directo a un blanco. Las prioridades se deben establecer. Entonces debes sentarte a definirte qué es la prioridad. Hay cosas urgentes que en algunas ocasiones no dan espera, pero no definen mis prioridades. Entonces, muchas veces estuvimos ocupados todo el día, terminamos cansados, pero al pensar que logré, logramos solo un cansancio. No logramos nada más. El día no fue efectivo, no fui eficaz, no apunté a una cosa objetiva, no encontré nada de lo que estaba buscando, me desgasté, me cansé. Entonces la preparación, cuando tengo prioridades, me permite sentirme calmado. Y dicho de otra manera, prepararse evita la presión, mientras que hay una palabra que se llama procrastinación, que es el posponer las cosas, da lugar a la presión. Entonces organice, prepárese adecuadamente, eso reduce el estrés, porque usted está consciente de lo que es, de a quién trata de agradar y lo que desea lograr como meta. Entonces, fíjese objetivos claros, alcanzables, dedique también tiempo a hablar con Dios sobre eso, consúltele ese día a día, porque las prioridades suyas puede que Dios se las cambie en oración, póngalas delante de Él y dígale al Señor si esas prioridades que usted estableció son las que Él quiere también para su vida. Aquí estamos hablando de cómo lidiar con el estrés en consejería bíblica. Jesús pudo vivir una vida armoniosa y en paz y no se dejó presionar ni por el entorno ni por las circunstancias. No nos dejemos tampoco nosotros dominar por las circunstancias. Hay formas de lidiar con el estrés. Ya lo hemos dicho. Primero, la identidad. Tengo que saber quién soy. Y esa identidad me la da Dios y a través de su palabra la encuentro. Lo segundo, defino a quién trato de agradar. Yo debo agradar a Dios. Ese es mi llamado. Ese es mi encomio como creyente. Esa es mi meta, agradar a Dios, no a todo mundo. Si quiero agradar a todo mundo, voy a vivir estresado y voy a reventar. Y lo tercero, defino prioridades. No urgencias, sino prioridades. Cuando establezco mis prioridades, sé hacia dónde voy, sé hacia dónde le apunto. Un dicho popular
Dice, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Nosotros debemos saber lo que queremos y apuntarle a eso. Padre, gracias por tu palabra y porque la vida de Jesús es un ejemplo para nosotros. Gracias, Jesús, porque viviste en este mundo en el cual vivimos y pudiste lidiar con el estrés y con las presiones de la vida y de los entornos. Ayuda a mis amigos y hermanos que están sufriendo de estrés y por el estrés que sufren su cuerpo ya tiene reacciones físicas, ya tienen problemas estomacales, digestivos, respiratorios, cardíacos, problemas, Señor, en su cuerpo, en su sistema nervioso. Pero delante de ti arrojamos nuestros afanes, nuestras luchas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y por tu presencia. Amén y amén. Gracias a Gloria Patricia, buena tarde, a Beatriz Valencia que estaba con nosotros, también a Harold, que nos dice el Salmo 143, 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud, así es, así es. Luz Mari Álvarez, cuando la situación laboral llegue y a un punto crítico de estrés, ¿es aconsejable dejar el trabajo? ¿Cómo identificar la prioridad en este caso? Bueno, la prioridad se identifica que yo debo trabajar. Si de mi empleo dependo yo y depende mi familia, debo entender que es una prioridad, porque económicamente dependo de él. Pero si no es una dependencia al 100% y puedo salirme de ese empleo para no lidiar con ese estrés que me está enfermando, es una decisión. Ahora, si tu empleo te está causando estrés y no puedes dejarlo, hay varias cosas para hacer. Uno, debes hablar con tu jefe inmediato y decirle la situación en que estás viviendo, o pedir una cita en salud ocupacional, salud laboral, para que diga que la presión laboral te está llevando a un momento en que tu salud va a ser quebrantada. Una tercera cosa es entender que las presiones a veces nos llevan a ser mejores, pero cuando ésta se vuelva un estrés donde me está enfermando, yo debo entonces manejar mi tiempo, mi ritmo, sin ser negligente, sin robar, porque puedo que entonces me voy al empleo a hacer pereza, a desestresarme, y me están pagando para hacer pereza, no. Entonces creo que de esa forma yo debo mirar, si es una prioridad, mi gente depende de mí, debo trabajar, si no es dependencia, si puedo cambiar de empleo, puedo hacerlo totalmente, porque trabajar en lugares donde el estrés es muy grande, muy agudo, es peligroso para la salud, para la mente. A veces ganar dinero no es lo único que necesitamos. Si por ganar dinero pierdo la paz y pierdo la salud, ese dinero jamás va a poder recuperar tu paz y tu salud. La paz de Dios con todos. Feliz tarde. Nos veremos próximamente en Anclados. Abrazos para todos.